¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, Bueno, pues vamos a comenzar con esta presentación. Esta presentación, bueno, pues básicamente es el método para sintonizar controladores de tipo PID. Hay muchísimos métodos. Es importante decirles que, pues, no solamente es el único método de control. Existen varios métodos de control y con los que podemos nosotros, básicamente controlar un sistema. Aunque existen demasiados métodos de control y controles ya muy buenos y muy modernos para poder controlar los sistemas, primero, su programa de estudio nos solicita que veamos este tipo de metodología. Y segundo, pues este es un método muy importante, ¿sí? Para poder sintonizar controladores de tipo PID. La sintonización de Ziegler-Nichols, ¿sí? Básicamente, pues fue desarrollada en los años 40. ¿Sí? Y bueno, pues es importante que la conozcan porque tiene una ventaja sobre muchos diseños o, vamos a decir, métodos para sintonizar, ¿sí? Controladores de tipo PID. Vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de los controladores PID, ¿sí? Básicamente los controladores PID se empiezan a formular de los años 1900 a 1940, ¿sí? Ya el problema de sintonizar, vamos a decir, los primeros controladores, pues se remonta a la edad de 1890, ¿sí? En ciertas aplicaciones de la ingeniería del control, pues ya se hablaba acerca de controladores integrales y proporcionales, no de una forma como lo hablamos ahorita, sino de una forma apenas muy, vamos a decir que no tan teórica, pero sí práctica, y todavía no se formulaba muy bien lo que era el concepto de la acción integral y la acción integral y la acción proporcional. En esa época, durante 1900 y 1940, se hacía a un lado la parte de la acción derivativa, puesto que la gran mayoría de las plantas eran neumáticas o hidráulicas, ¿sí? Y la mayoría de los actuadores como tal, pues presentaban ciertas no linealidades y efectos de estéresis, además de que la fricción como tal, pues venía inherente o se presentaba dentro de los mismos sistemas hidráulicos y neumáticos. Les vuelvo a repetir, de alguna forma con características no lineales y con características, con características no lineales sobre todo, las cuales pues básicamente nos originaban que tuvieran algún comportamiento de tipo histéresis, ¿sí? Y por lo cual, pues se daban cuenta que algunas partes, ¿sí? Pues los sistemas seguían siendo estables debido a estas mismas propias no linealidades, eh, pues que presentaban las plantas de forma física, ¿sí? Durante 1940, ¿sí? El controlador como tal llega a ser un controlador robusto y confiable de uso industrial, debido a que como pues casi en 40 años hubo mucho desarrollo por parte de los sistemas de control, pues se empezaban a crear amplificadores de tipo neumático, ¿sí? De tipo neumático, con los cuales pues los ingenieros comenzaron a formular la idea que conocemos hoy como el controlador PID, ¿sí? Alrededor de los años 60, sí, con la introducción también de la electrónica y de estado sólido, pues bueno, los dispositivos, las plantas y el mismo diseño de los amplificadores, pues vamos a decir que satisfacían en cierta manera los requisitos, ¿sí? Que los ingenieros, que los ingenieros esperaban, debido a que
pues la electrónica fue desarrollada con elementos que no presentaban fricción. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eran elementos electrónicos en señales de voltaje, ¿sí? Las cuales pues no presentaban comportamientos de tipo no lineales y con características de estéresis debido a que fueron desarrollados, ¿sí? Con herramientas, ¿sí? Y matemática lineal. Es decir, todos estos dispositivos electrónicos eran, ¿sí? Elementos lineales. Entonces, eh, los nuevos controladores, básicamente, los controladores electrónicos, empezaron a implementarse de manera gradual dentro de las aplicaciones de varias industrias y esto llevó a que en 1950, a principios de 1960, se instalara el primer controlador digital, ¿sí? En una planta, ¿sí? En Port Arthur, Texas, ¿sí? Y esa fue la primera, ¿sí? La primera planta que fue controlada, ¿sí? De forma digital. Es decir, las mismas computadoras ya estaban implementando controladores de tipo PID y además de tipo digital. Durante la época también de 1960, ¿sí? Se empieza a hacer y se empieza a desarrollar, ¿sí? De una forma rigurosa toda la teoría del control moderno y empezaron a demostrarse cuáles eran las características de los controladores, ¿sí? Vieron los estudios de estabilidad y así sucesivamente, pero de una forma teórica, de una forma muy elegante, donde, ¿sí? Pues se verificaba, ¿sí? Que el control PID, pues básicamente, ¿sí? Tenía todos los elementos para ser un controlador robusto y confiable, ¿sí? De igual forma, en 1970 se empieza, ¿sí? A estudiar las técnicas algebraicas para el control de sistemas no lineales y lineales y pues más o menos a estas alturas, a estas fechas, pues se empiezan a diseñar controladores PID de tipo biológico. ¿Qué quiere decir que se empiezan a diseñar controladores PID de tipo biológico? Pues básicamente que están, ¿sí? Los ingenieros o los mismos científicos desarrollando, ¿sí? Controladores, amplificadores con el uso de bacterias, con el uso de componentes orgánicos, ¿sí? Están desarrollando controladores, ¿sí? Del tipo PID. Es por tanto que la historia del control automático, ¿sí? Nunca ha dejado atrás lo que es la parte, ¿sí? Del control PID. Y es por tanto que es muy importante, ¿sí? Estudiar este tipo de controlador y no solamente estudiarlo, sino también saber cómo sintonizarlo. Básicamente es saber cuáles o cómo poder escoger los parámetros, ¿sí? Tales como la ganancia proporcional, el tiempo derivativo y el tiempo integral. ¿Alguna pregunta con respecto a la diapositiva, jóvenes? No, pero ¿No? no. Bueno. Básicamente los controladores PID, sí, son suficientes para la gran mayoría de los problemas de control. Es decir, cuando ustedes vean un sistema al que quieran controlar, sí, ustedes tienen que seleccionar un controlador, sí. Básicamente, pues, el encontrar una combinación entre un control PD, un control PID o un control PI, ¿sí? Básicamente les va a resolver su problema en cuestión, ¿sí? Estos controladores, pues como los habíamos comentado, ¿sí? En la diapositiva anterior, pues han sobrevivido básicamente el cambio tecnológico, ¿sí? Aunque ahorita ya se está hablando por ejemplo, de control avanzado, de control inteligente, de técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? Básicamente lo que van a utilizar o van a implementar en ciertas aplicaciones, de hecho, no en ciertas aplicaciones, en la gran mayoría de las aplicaciones, pues básicamente va a ser un control.
de alguna de estas combinaciones. Puede ser P, PI o PID o PD, ¿no? Básicamente. Normalmente a veces nada más hablan el PI. ¿Por qué? Porque la misma planta, su misma dinámica contiene, sí, dinámicas de tipo derivador, por lo cual, sí, es suficiente nada más con trabajar con un PI. Algunas plantas tienen inherentes a sus dinámicas, sí, algún integrador. Por tanto, pues nada más es necesario trabajar con qué, con un control PD. Pero también hay plantas con las que solamente, sí, podemos trabajar con controladores proporcionales y es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mismas plantas, sí, mantienen algunas características, ¿sí? De integradores y derivadores, ¿sí? Aunque, ¿sí? Existe una práctica, como bien nos dice la diapositiva, una práctica bien establecida en la instalación, sintonía y uso de los controladores de tipo PID. Todavía existen importantes retos para diseñar controladores PID en la industria. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque básicamente sí, la experiencia, sí, de cómo sintonizar, de cómo diseñar y de cómo implementar de forma física controladores PID, ¿sí? Toda esa experiencia, todos esos datos, ¿sí? Están guardados en los archivos y bodegas o sótanos de las empresas, ¿sí? Toda esa experiencia está guardada, ¿sí? ¿Sí? En archivos, ¿sí? Que ahorita por lo general ya están llenos de tierra, de polvo, y nadie se ha dado cuenta realmente, o nadie se ha dado a la tarea de poder obtener toda esa información de todas las plantas y presentarlas, ¿sí? Al público en general. Entonces, existen todavía algunos retos, ¿sí? Dentro de algunas empresas para diseñar controladores en, en la industria, ¿sí? Por ejemplo, don Juanito, ¿sí? Que trabajó 60 años en la industria o 40 años en la industria, ¿sí? Él era muy experto en sintonizar controladores. ¿Por qué? Porque su experiencia le decía, muévele acá y pásale para allá. Toda esa experiencia, ¿sí? Ustedes sabrán, los que ya trabajan, que todo lo que tienen que hacer lo tienen que reportar y tienen que hacer informes, ¿sí? En las empresas. ¿Y qué hacen con esos informes? Pues van a la parte de archivo y ahí lo van guardando y lo van aguardando y ahí lo van guardando, ¿no? Llega en el momento que don Juanito, sí, ya no puede trabajar en la empresa por X razón, tal vez porque ya pasó su edad productiva, porque ya don Juanito no tiene ganas, ya no tiene la edad, ya no tiene la energía para seguir trabajando. Entonces, el nuevo, ¿sí? El nuevo ingeniero que es contratado en la planta, pues no sabe qué hacer, ¿sí? Pero también la planta no le dice que hay un archivo, ¿no? Entonces, toda esa información, ¿sí? Se va guardando y llegan nuevos retos para el nuevo ingeniero, para el ingeniero Carlos, el cual no sabe cómo, ¿sí? Cómo controlar o cómo sintonizar, ¿sí? El controlador que tiene alguno de los procesos que existen en la industria, ¿sí? Ahora bien, también el ingeniero Carlos, ¿sí? Cuando llega y ve el proceso, pues él sabe que hay que obtener el modelo de un sistema o de una planta, ¿sí? Y rájatelas, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta es una planta muy compleja, ¿sí? Entonces, pues no puedo obtener el modelo de una planta. ¿Por qué? Porque pues es un proceso muy grande y muy complejo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues básicamente debemos de tener métodos, ¿sí? Para poder diseñar, ¿sí? Un controlador cuando el modelo matemático de la planta como tal no existe. Y es cuando los controladores PID y los métodos de sintonización, ¿sí? Hacen su aparición, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿sí? Poder controlar una planta, ¿sí? A la cual es muy compleja y no sé cómo, ¿sí? O no tengo al menos su modelo matemático, ¿sí? Matemáticamente la ecuación que nos describe un controlador de tipo proporcional, integral y derivativo,
pues es la que se muestra aquí en la lámina, ¿sí? Donde tenemos nuestra ganancia proporcional, nuestro tiempo integral, nuestro tiempo derivativo, ¿sí? Recordemos que la señal U es la señal de control, el error, ¿sí? Es la diferencia entre la señal de referencia, la señal de comando y la salida de mi sistema, ¿sí? Que normalmente denotamos como error, ¿sí? Y que los parámetros que necesitamos para sintonizar el dicho controlador tienen que ser la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo ¿qué? Derivativo, ¿sí? Igualmente recordemos que todo esto, ¿sí? Tiene su correspondiente función de transferencia, la cual está representada por la ecuación, ¿sí? UDS por su ganancia de transferencia, digo, la UDS es igual a la ganancia de transferencia por la señal del error del propio sistema, ¿vale? ¿Alguna pregunta con respecto a la lámina? El que calla otorga, ¿eh? No hay, no hay preguntas de esto. Esto más que nada es pura historia, ¿eh? Y hay libros de historia y artículos acerca de todo el desarrollo tecnológico que han sufrido los controladores PID. ¿Ninguna pregunta? Pues no, así aún es teoría. Entonces no. Bueno, entonces, cuando conocemos el modelo de la planta, ¿sí? O sea, cuando tenemos el modelo de esta planta, les vuelvo a comentar, ¿sí? Pues existen técnicas mucho más potentes y mucho más fáciles y más sencillas para poder, ¿qué? Controlar el sistema, ¿sí? Y poder tener especificaciones, ¿sí? Por ejemplo, de la respuesta transitoria y del estado estacionario, o sea, de la respuesta en estado estacionario de forma adecuadas. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Si las plantas son muy complicadas, entonces es difícil a veces tener el modelo de una planta. Por tanto, sí, se debe de recurrir a lo que son los procedimientos experimentales, sí, algunas veces y en la gran mayoría de los casos, los ingenieros recurren a las pruebas experimentales, sí, de prueba y error, ¿sí? Una práctica muy común en la industria que, bueno, debería de eliminarse, ¿sí? Debido a que las prácticas de prueba y error, pues básicamente, ¿sí? Limitan, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? La producción en el momento que se está sintonizando un controlador. De igual forma, no es una forma apta o adecuada ¿para qué? Para sintonizar un controlador. Entonces es por eso que si la planta es tan complicada, ¿sí? Y no podemos obtener un modelo matemático, debemos inmediatamente de recurrir a procedimientos experimentales para sintonizar, ¿sí? Un controlador de tipo PID, es decir, vamos a sintonizar este amplificador, ¿vale? Normalmente en la industria como tal, ¿sí? Los controladores PID comerciales vienen de esta forma. ¿Sí me explico? Donde deben de introducir ustedes los parámetros, por ejemplo, la ganancia proporcional, normalmente ¿sí? Se introduce normalmente en bandas proporcionales y además, ¿sí? Se dan valores para los tiempos derivativos y el tiempo integral, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto ¿cómo se llama? A la diapositiva. Bueno, entonces, el proceso para seleccionar, ¿sí? Básicamente, estos parámetros, la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo, tal que cumplan con las especificaciones del comportamiento solicitado, se conoce como sintonía del controlador. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿sí? Imagínense que yo necesito tener una respuesta transitoria de este tipo, entonces necesito encontrar la pendiente, ¿sí? De esta parte, ¿no? De cómo necesito la velocidad de subida, ¿no? En este caso, ¿sí? Que eso es lo que hace que la ganancia proporcional.
Por eso tenemos aquí al muñequito, ¿sí? Dándole un latigazo a quién, a la señal para que se comporte de una forma adecuada. Es decir, necesitamos que suba, ¿sí? O que baje, ¿sí? La velocidad de qué? De subida. ¿Me explico? Es decir, le estamos dando que las oscilaciones necesarias. De igual forma, el controlador derivativo que le dice, ¿sí? A ver, espérate, si ya vas de subida, pero no, tampoco te aloques, ¿no? Entonces la empieza, ¿qué? ¿Qué le hace? A frenar. Le empieza a frenar, ¿sí? Y luego el control integrador, ¿qué es lo que hace? La empieza a poner en la señal de referencia. Básicamente esto es lo que tenemos que sintonizar, ¿sí? ¿Qué tantos latigazos, qué tanto freno y qué tanto qué fuerza necesito? ¿Para qué? Para que la respuesta, sí, por ejemplo, en este caso, en estado transitorio, la respuesta en estado transitorio se comporte de acuerdo a las especificaciones que el cliente, ¿sí? O vamos a decir que el cliente necesita, ¿no? O en algunos de los casos, lo que mi proceso necesita. Pregunta de la lámina, jóvenes. ¿No? Bueno, entonces, los métodos diseños para controladores PID, pues fueron desarrollados en los años 1940, ¿sí? Ziegler y Nichols en los años 40 propusieron una serie de reglas para afinar controladores de tipo PID en base a una respuesta experimental. Ellos definieron dos métodos. De hecho, esta fecha que es en 1942, pues básicamente fue cuando sus resultados fueron publicados al público en general, ¿sí? Es decir, estos métodos de diseño, pues posiblemente, ¿sí? Tuvieron que ser desarrollados durante los años 30, ¿me explico? ¿Sí? ¿Cuál era uno de los problemas que tenían en esa época? Pues, por ejemplo, era pasteurizar la leche. ¿Cuáles son los problemas de pasteurizar la leche? ¿Ustedes saben cómo pasteurizar leche? Yo no, pero tengo en cuenta que se tiene bueno, es un proceso de temperaturas, ¿no? Algo así. Exactamente, ¿sí? Tienen que calentar la leche, ¿sí? A temperaturas muy altas y luego enfriarlas de manera rápida, ¿sí? Entonces el uso de los controladores PID, ¿sí? Pues es muy, pues es una técnica muy ocupada para la pasteurización. Pero pues ¿cómo podemos hacer eso? Pues va, pues ponemos a hervir la leche, ¿no? Ahí en la estufa, la ponemos a hervir y luego ahí tenemos en el congelador, ¿no? Sí, vamos a agarrarlo y metemos, ¿no? Después agarramos y metemos la leche allí. Pero bueno, eso es, por ejemplo, para pasteurizar un litro de leche, ¿no? ¿Me explico? Pero imagínense empezar a pasteurizar cientos o miles de litros de leche para empaquetarla. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hervir esa leche? ¿Y cómo vamos a enfriarla de manera rápida, ¿no? Pues con el uso de controladores. ¿Por qué necesitamos el uso de controladores? Pues uno me podría decir, pues es que, profe, fíjese, ponemos un tubo, así muy grandote, un tubo de metal, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y ahí hacemos pasar la leche y ese tubo, pues lo calentamos, ¿sí? Con pues por ejemplo, tenemos allí un sistema de gas que empiece a calentar el tubo y hacemos pasar allí una serpentina, por ejemplo, y hacemos pasar leche, ¿no? ¿Sí?
Pero ¿qué pasa cuando la leche viene fresca? ¿Sí? ¿Qué le va a hacer al tubo? Ya, por ejemplo, el tubo lo calentamos, por ejemplo, a 100 grados, ¿no? Y pasa la leche, ¿sí? Va pasando la leche, ¿sí? Ahí dejamos que, pues, híjoles, me enfrió el tubo. Ahora vamos a empezar a hervirlo, ¿sí? Y ya, ¿no? Pues, con un sensor, pues ya determinamos que el tubo y que la leche dentro ya están otra vez a 100 grados. Entonces, ¿qué pasa cuando abren ustedes cuando se van a bañar y ya está caliente el agua, ¿no? ¿Qué pasa cuando se empiezan a bañar? Cuando empiezan a retirar el agua caliente dentro de su calentador. ¿Qué pasa? El agua sigue estando vamos a decir, a 50 grados centígrados. No, ya va saliendo un poco de agua fría. Exactamente. Entonces, imagínense qué pasa con ese tubo cuando estamos calentando la leche. ¿Qué le va a pasar al tubo cuando empiece a llegar más leche fresca? Se va a ir enfriando, ¿no? Se va a ir enfriando, pero no se enfría de forma rápida, ¿no? Que sería lo adecuado, que se enfriara de forma rápida, ¿no? Pero pues no se va a enfriar así. Entonces, lo que va a pasar o lo que va a ocurrir es que se va a formar ¿qué? ¿Quién de ustedes les gusta comer tostada con pozoles? Y de las tostadas de crema con pozole. Señorita Nicole, ¿usted no le gusta el pozole? Sí, profe. Y no come tostadas con crema, Sí, también. ¿sí? ¿Qué pasa cuando se olvida la crema y no la meten al refrigerador? ¿Qué le pasa? Cuando se, Pues, no sé, se echa. pues no tanto porque es un montón de grasa, pero ¿cómo queda? ¿Qué pasa cuando le echan al café? Le echan cremita. Nadie ha hecho eso. Hacen como Que les den su... unos grumitos, ¿no? Ajá, pero pues imagínense, eche la crema al café y bata bien allí cuando el café está bien caliente. ¿Qué tiene? No tiene su café con leche Ujú. y no era crema según. Pues bueno, lo que pasa en las tuberías cuando hace cambios de temperatura de esa forma es que se empieza a crear crema, ¿no? Y lo que ustedes quieren es leche, no quieren crema, ¿no? Entonces los ingenieros, Ziegler y Nichols, en 1942, pues estaban lidiando con esos problemas que tenía la industria y tenían que desarrollar un controlador para cuando los sensores sintieran que llegara ¿sí? Llegara este producto fresco, en este caso la leche, la temperatura, ¿sí? Del tubo o de la serpentina, que obviamente no tenía que ser de qué, de metal, también es otro problema. ¿Por qué? Porque si no contaminaban a la leche, ¿sí? Tenía que mantener una temperatura, ¿sí? Vamos a decir de 100 grados, ¿sí? Tenía que mantenerlo siempre. Entonces necesitaban ver, ¿sí? Qué tipo de controlador, ¿sí? Necesitaban ahí. ¿Por qué? Porque si llegaba muy fresca la leche, ¿sí? Pues hacían ¿qué? Crema. ¿Y qué pasa si queman a la leche? Señorita Nicole, ¿usted sabe qué pasa si queman a la leche? No estoy segura, pero creo que se hace nata o algo así, ¿no? Algo así, pero ¿quién sabe qué pasa cuando se quema la leche? ¿Qué pasa cuando agarran la leche de cabra y la queman? Mm, ¿se corta? Ay, jóvenes, les hace falta ver más backs. Es lo de Sí. la cajeta, ¿no, Cuando profe? pues hacen cajeta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si queman a la leche?
Entonces, todos esos problemas ya los tenían en los años 30, ¿sí? ¿Me explico? Bueno, es una en la parte de lácteos, ¿no? En la parte de la ingeniería textil, ¿sí? El problema que tenían, por ejemplo, para el nylon, ¿sí? Es que cuando, ¿sí? Debían de producir, vamos a decir, tela, ¿sí? Pues tienen que fundir, también tienen que calentar pues vamos a decir ahora sí que el plástico como tal, ¿sí? El plástico como tal, ¿sí? Pero resulta ser que alguna de las fibras vamos, que se utilizan para la creación de algunas telas, ¿sí? Formaban algún tipo como de, vamos a decir, como de goma, ¿no? El cual era un aislante del calor. Entonces, vamos a decir, en una parte de la mezcla que tenían para crear telas, ¿sí? Tenía una temperatura y en otro, ¿sí? Tenía otra temperatura, ¿sí? Ese aislante servía como un controlador de tipo derivativo. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo en respuesta de la temperatura, pues tenía ciertos retrasos. ¿Me explico? Entonces también los ingenieros Ziegler y Nichols en esas épocas también desarrollaron métodos para poder sintonizar, para encontrar los valores adecuados para los procesos, ¿sí? Y hay un sinnúmero de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, también ahí algunos de esos, ¿sí? Algunos de esos ejemplos también y fue cuando ya se desarrolló básicamente las ideas del controlador PID, como ahora las conocemos, básicamente, ¿sí? Era para controlar barcos. ¿Sí me explico? Los barcos los pueden controlar con este tipo de controladores. ¿Y para qué usaban los barcos en la época de los 40? ¿Para la guerra? Exactamente, los submarinos y todo eso, pues viene todo esto de aquí. Pues básicamente, sí, es donde se obtienen todos estos métodos de sintonización. Entonces, vamos a hablar de un primer método. Más o menos ya dimos una muy pequeña introducción, ¿sí? De lo que realmente fueron y son los controladores de tipo PID, ¿no? Y el primer método, sí, a partir de todas estas experiencias, a partir de todos estos ejemplos, sí, y hay muchos ejemplos más, y es muy interesante que ustedes puedan leer todo eso. Es historia, básicamente es historia, y ustedes pueden ver, ¿sí? Que estos métodos no nacen nada más así porque sí, y dicen, no, pues esto es así. No, ellos encontraron, el ingeniero Ziegler y Nichols encontraron, sí, después de hacer muchas simulaciones en computadoras analógicas y por métodos experimentales de prueba y error, encontraron dos métodos. El primer método, sí, el cual se obtiene de forma experimental, sí, y un segundo método que también sigue, ¿sí? Un método experimental. Entonces vamos a platicar de estos dos métodos, cómo se aplican, cómo se usan y vamos a ver un ejemplo de cada uno para que ustedes sepan cómo sintonizar este tipo de controladores, ¿sí? El primer método, básicamente, ¿sí? Vamos a aplicar a una planta, ¿sí? Un escalón unitario, ¿sí? Vamos a aplicarle un escalón unitario. ¿Sí? Si la respuesta de salida como tal a esta planta presenta una figura en S, ¿sí? Se aplica este método, el primer método. Es decir, yo tengo mi planta, mi proceso, le aplico un escalón unitario. Si el sistema se comporta como una S, ¿sí? Y no tiene oscilaciones, y además tengo un pequeño retardo aquí, ¿sí? Podemos obtener los parámetros de este controlador, ¿sí? De la siguiente forma, ¿sí? Fíjense, esta es una respuesta en S. ¿Sí lo ven? ¿Sí la ven? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una línea tangente al punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión? Fíjense, este va para arriba y este ya va para abajo. Donde suceda esto es mi punto de inflexión y la cantidad que tenemos de aquí
aquí donde cruza, ¿sí? Le vamos a llamar L, ¿sí? Que va a ser mi retraso, ¿sí? Mi retraso en el transporte. Ahora, de aquí a acá, ¿sí? Vamos a tener la constante de tiempo en lo que tarda a subir el sistema, ¿sí? Al 100% de su valor final. ¿Me explico? Entonces, este, este sistema, ¿sí? Este sistema como tal lo podemos representar mediante este modelo. Este modelo, pues básicamente, ¿sí? Es un sistema de primer orden con retraso o con atraso del transporte. Es decir, tenemos esto. Esto de aquí, ¿saben qué significa, jóvenes, o no? No, profe. Bueno, vamos a platicarlo. Por ejemplo, aquí tengo una función, ¿no? Y de t. Bueno, vamos a ponerle que es una función f de t. Entonces, cuando estaban chiquitos, ¿nunca les enseñaron a hacer cajeta, jóvenes? Su mamá nunca dijo, a ver, hijos, vamos a hacer cajeta. No. Véanse ahí el YouTube cómo hacer cajeta. Esta es una función f de t. Entonces, por ejemplo, si yo obtengo la transformada de Laplace de esto, pues es f de s es igual a ¿quién? ¿Sí? A la transformada de ¿quién? De f de t. Y esto es igual, por definición, de 0 a infinito por e. Bueno, en este caso necesito la función f de t por e a la menos st diferencial de t. ¿Sí? ¿En dónde empieza? En 0. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? No lo voy a hacer ahorita, no es el objetivo, ¿sí? ¿Qué pasa si aquí tengo una qué? Un retraso. Y esta misma función, ¿sí? Empieza aquí. Y tiene el mismo comportamiento, pero ahora es f de t menos L, ¿sí? Pues entonces, la transformada de ¿quién? De f, ¿sí? Retrasado, ¿cuánto? L es igual a ¿quién? A E a la menos LS, ¿por quién? Por f de s. Es un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Usando la definición. Aquí nada más ponen t menos L y ahí empiezan a hacer el álgebra correspondiente y van a encontrar qué es esto, por esto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que esta función está trazada a cuánto L unidades. Y esto es lo que me quiere decir, ¿sí? Si L vale 0, por ejemplo, si este retraso vale 0, esto es 0, ¿sí? ¿Y cuánto se vuelve todo esto? 1. Y es un sistema de primer orden. ¿Me explico? Asumiendo que esta L es muy pequeño, pues podemos encontrar un sistema de primer orden, de los que conocemos. Ahora, si quieren tener una información mucho más detallada de sistemas con atraso o retardo de transporte, pues pueden contactar al doctor Gilberto. El doctor Gilberto, sí, se dedica a todo este tipo de sistemas. ¿Vale? ¿Quedó claro qué significa esto? Sí, profe. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando retroalimentamos un sistema de este tipo? Por ejemplo, lo tengo así y empiezo a retroalimentar de forma unitaria. ¿Sí? Dependiendo de este valor, pues saben que esto se va a ¿dónde? Al polinomio característico. Y entonces ese polinomio característico ya no lo podemos estudiar con los que, con los o con las herramientas que hemos visto en este curso. De hecho, sí, hay cursos de sistema de control con atraso de transporte. ¿Sí? Este es otra área del control automático. ¿Vale? Bueno, voy a quitar esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues básicamente para el primer método me dice que, bueno, si yo tengo una planta,
¿sí? Y si esta planta no contiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la planta posiblemente, ¿sí? Deba tener una forma de S. ¿Qué pasa si tengo polos complejos conjugados aquí? ¿Cómo va a ser la respuesta de este sistema? Es obvio que va a ser así, ¿no? Si tengo un integrador, pues también va a ser como, ¿sí o no? Pero si no tengo ni integradores ni polos complejos conjugados, quiere decir que la respuesta a un escalón unitario de mi planta debe ser un tipo S. Y con eso yo puedo calcular, ¿sí? Cuál es el retardo, cuál es el tiempo de subida, ¿sí? De mi sistema, ¿sí? De primer orden con atraso de transporte. Es decir, yo puedo modelar mi sistema de este tipo. Entonces, lo que hacen los ingenieros Ziegler y Nichols, ¿sí? Pues básicamente con los parámetros L y T sintonizan una tabla, ¿sí? Y esta tabla, ¿sí? Son los valores de sintonización del método 1. ¿Y qué tenemos para el tipo de controlador P? Pues tenemos esto. Para un controlador PI, pues tenemos esto. Y un controlador PID, pues tenemos esto, esto y esto. ¿Alguien me podría decir, ¿sí? Oiga, profesor, ¿por qué no tenemos la parte para controles PD? ¿Cierto o falso? ¿Qué es lo que hace el controlador PD? De forma física, Lo, lo frena, ¿sí? En esa época, los sistemas mecánicos, hidráulicos, ¿sí? Neumáticos, ¿sí? Tienen inherente, y muchos de los procesos también en la planta, tiene inherente la fricción, ¿no? En los sistemas. ¿Cierto o falso? Por ejemplo, un coche ustedes lo aceleran, ¿sí? Lo aceleran, le meten energía, bla, 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 lo que ustedes quieran, ¿sí? Cuando hay un accidente, ¿qué es lo que pasa con el coche? ¿Sí? Pues da vueltas, volteretas, hasta pasa por allá, pasa por acá, viene por allá y hace un montón de cosas, pero tarde que temprano se tiene que frenar, ¿no? ¿Me explico? Entonces, era lo que percibieron los ingenieros en esa época, que pues dices, pues ¿para qué le metes derivativo si el derivativo lo tiene? Sí, el proporcional derivativo, ¿sí? Pues mejor ponle en proporcional. ¿Por qué? Porque la parte derivativa y el sistema lo tiene inherente, ¿no? Lo tiene dentro de su mismo sistema. ¿Claro? Bueno, entonces, en el momento que nosotros, si tenemos estos valores, pues podemos inmediatamente que sustituir esos valores dentro de mi función de transferencia e encontramos, haciendo un poquito de álgebra, bla, 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 ¿sí? Nos vamos de aquí, metemos los valores y encontramos que nuestro controlador PID tiene un polo, ¿sí? ¿En dónde? En el origen, y tenemos un doble cero en dónde? En -1/L, ¿sale? Y esto básicamente es mi controlador sintonizado mediante el primer método ¿de quién? De Ziegler-Nichols. ¿Preguntas? ¿De dónde salieron la tabla 1 valores de sintonización? Joven Eduardo Flores Morales. Esta tabla, estos valores, ¿de dónde salen? ¿Allá en el joven Eduardo Flores Morales o ya se fue a dormir? No, aquí andamos. ¿De dónde salen esos valores de sintonización del método 1?
Joven Daniel Martínez, de dónde salen esos valores de sintonización? T sobre L y punto 9. Sí, toda esta tablita, ¿de dónde sale? No sé muy bien, profe. Señorita Montserrat, ¿de dónde salen esos valores? Yo tampoco sé. Señorita Ruiz Fragoso, entonces nada más todos me están haciendo ahí sí, siguen bien dormidos. Brian Alex Ramírez Espinosa, ¿de dónde salen estos valores de sintonización? ¿Por qué T sobre L? ¿Por qué punto 9 T sobre L? ¿Por qué? En verdad no sé, profesor. Joven Juan Pablo. Eh, Bueno, estos valores de sintonización fueron propuestos ¿por quién? Por los ingenieros Ziegler y Nichols, ¿sí? En los años 40. Ese fue su trabajo, encontrar esta tablita, ¿sí? ¿A partir de qué? De toda la experiencia, de todo su trayecto que tuvieron durante los años 30 de andar diseñando controladores para la industria, ¿sí? Básicamente, este primer método está basado en una razón de caída de aproximadamente 0.25, lo cual significa que un transitorio dominante, ¿sí? Decae a un cuarto de su valor después de un periodo de oscilación. ¿Me explico? Básicamente, una caída de un cuarto corresponde a un factor de amortiguamiento de más o menos 0.20, ¿sí? Que es un buen compromiso entre una respuesta rápida y márgenes de estabilidad adecuada. ¿Me explico? Todas las ecuaciones, todo lo que encontraron y todo lo que vieron, ¿sí? Fueron simuladas en computadores analógicas, ¿sí? Y los parámetros, ¿sí? Estos parámetros se fueron ajustando para que, ¿sí? La caída de los transitorios mostraran una caída en un 25%, ¿sí? En un periodo en un periodo, básicamente, ¿sí? Tuviéramos esa reducción. ¿Me explico? Es decir, lo que hicieron los ingenieros, pues básicamente, pues ya tenían un montón de experiencia y además, tenían sus computadoras analógicas, ¿sí? Pues empezaron a simular. Bueno, a ver, ¿sí? Yo lo que necesito una respuesta transitoria, vamos a decir así. ¿Sí? Si de aquí a acá tengo un sobrepaso máximo de esto de aquí, es de uno, es decir, del 100%, ¿sí? ¿Cuánto necesito tener acá? Necesito una respuesta rápida, o sea, más o menos así, una respuesta rápida, pero también que esto se estabilice de una forma adecuada. Ah, pues los ingenieros dijeron, pues aquí vamos a ponerle punto 25. ¿Cuánto es punto 25 con respecto a 1? eh, Un cuarto. ¿Y cuánto es un cuarto? Pues el punto 25. Eso es lo que hicieron. Dijeron en una razón, ¿sí? O sea, básicamente los parámetros del controlador están basados en una razón de caída de aproximadamente un cuarto. ¿Me explico? Esta tablita de aquí, estos valores, ¿sí? Están
para que suceda esto. ¿Qué tenemos? Pues que el sistema tiene una muy buena ¿qué? Respuesta de ¿qué? De subida, pero esto debe ¿qué? Tener ¿qué? Tenemos que atenuar las oscilaciones rapidísimamente. Básicamente lo que nos están diciendo, ¿sí? Es que esto debe ser de punto, aproximadamente punto 2, ¿sí? El factor de amortiguamiento debe ser de punto 2. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, señorita sí, pues señorita Montserrat, señorita Montserrat, esos valores de sintonización del método 1, ¿de dónde salen? Esos valores de la tablita, ¿de dónde salen? Pues digo usted que fueron definidos por ingenieros, los ingenieros. Ajá, Sí. ajá, fueron definidos por los ingenieros, sí, con la experiencia y sí, y que hubiera una razón de decaimiento del punto, de punto 25 de un cuarto, básicamente, son métodos experimentales, sí, y son los valores de sintonización que proponen Ziegler y Nichols, sí, por eso se llama el método 1 de Ziegler y Nichols. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes vayan a diseñar un controlador, tal vez en la industria o en un proyecto, cualquier cosa, ¿cómo van a sintonizar sus parámetros? Pues ya saben, aquí nos a buscar la tablita de los métodos, ¿no? ¿Podemos hacer el análisis de todo esto? Sí, sí se puede hacer el análisis, pero yo creo que para ustedes, pues no les sirve muchísimo. Mejor sería adecuado saber cómo se utiliza, ¿no? Bueno, vámonos con el segundo método. El segundo método, ¿sí? Se utiliza para sistemas que pueden tener oscilaciones, ¿sí? De tipo sostenidas, ¿no? O sea, perdón, el segundo método se utiliza para sistemas que puedan tener oscilaciones sostenidas, ¿sí? Sí, está bien, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente en el segundo método, pues es quitar la parte, ¿sí? Integral y derivativa. Las igual a 0 es las elimino. Y nada más tengo que una ganancia proporcional. Entonces, lo que tengo que buscar en la ganancia proporcional, necesito encontrar la ganancia crítica para que tenga oscilaciones sostenidas. Es decir, voy a llevar esto al límite de quién? De la estabilidad. Es decir, la voy a llevar al, ¿sí? Límite, ¿sí? Donde tenemos que es el sistema críticamente estable. ¿Me explico? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Pues bueno, ahorita lo vamos a platicar. Entonces, con esos valores, cuando yo encuentro cuál es mi ganancia crítica para llevar a esto, ¿sí? A este sistema, a que la salida de aquí no sea de esta forma, sino tenga que ser de que de esta forma, ¿sí? Una vez quitando, eliminando la parte integral y derivativa, eh, el método de Ziegler-Nichols, ¿sí? Me da este tipo de ¿qué? De valores de sintonización, ¿sí? Señorita Montserrat, de nuevo, usted porque es muy inteligente, ¿de dónde se obtienen estos valores? ¿Quién le ayuda? Joven Juan Pablo Velasco. Sea caballeroso, a ver, ayúdele a la señorita. ¿De dónde se obtienen esos valores? ¿Los de la tabla? Ajá. Mm, ujú. Pues habíamos dicho que no son diferentes, Ajá. pero aún así ellos de igual forma los propusieron, ¿no?
Exactamente. Básicamente este segundo método, sí, en este segundo método, los criterios para ajustar todos estos parámetros de este regulador o este controlador están basados en la evaluación del sistema en el límite de la estabilidad, ¿sí? Pues es lo que estamos viendo aquí. Ellos se están basando en llevar al sistema al límite de la estabilidad, ¿sí? Por lo tanto, la ganancia proporcional se incrementa hasta que se observan oscilaciones que sostenidas, o sea, básicamente hasta que llega el sistema a ser marginalmente estable. Y con estos valores empiezan a ¿qué? ¿A construir qué? En la tabla. Pues estas tablitas. Esas tablitas, ¿por qué? Porque empezaron a simular sus ¿qué? Comportamiento. Sus resultados en computadoras, exactamente en computadoras analógicas, y vieron que los valores más adecuados son estos. ¿Se me explicó? Bien fácil. Esta ganancia crítica, ¿qué me produce? Esta de aquí, ¿qué produce? Si yo quito este punto 5, ¿qué me produce? Oscilaciones sostenidas. Estamos mandando el sistema al borde de la estabilidad. ¿Me conviene que el sistema esté así? No. No, pero sí tengo una respuesta de subida muy alta, ¿sí? Entonces, no me conviene que esté así, pero sí necesito que tenga la respuesta alta. Entonces, ¿cuál sería el valor adecuado para que tenga una respuesta alta, pero también sea estable? Porque este está el límite de la estabilidad. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuánto le pondrían? Ustedes ya saben que la ganancia necesaria para que suceda esto es esto, ¿sí? Este número, K K sub R, ¿sí? Pero esto me está diciendo que el sistema es como críticamente estable, pero tengo una velocidad de respuesta rápida, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para que sea estable, pero que más o menos también mantenga esta respuesta? O sea, es decir, lo quiero dejar estable, pero que tenga una respuesta también rápida de subida. ¿Qué valor le pongo? ¿Quién me dice? ¿Me explico lo que lo que solicito? Por ejemplo, voy a suponer que la ganancia crítica es de 10, ¿sí? Pero en 10 ya tengo esto, ¿sí? Pero yo sé que como tengo oscilaciones y es críticamente estable la respuesta de subida o el tiempo de subida, ¿sí? A donde lo necesito, por ejemplo, vamos a decir que esta es la referencia, ¿sí? 1 es muy rápido. Este tiempo de subida es muy rápido y me gusta, pero el problema es que lo tengo algo pues casi ya inestable. Entonces, ¿qué valor necesito? Si yo sé que con 10 pasa esto, ¿qué valor necesito para que el sistema sea estable, pero también tenga una buena subida, un buen tiempo de subida? ¿Qué valor le pondría entonces? 5. Pues un 5, ¿no? ¿Y cuánto es esto? ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Cierto. Pues ahí empiezan a qué? Pues empiezan a diseñar sus qué. ¿Qué empiezan a diseñar? Permítanme.
que empiezan a diseñar. ¿Sí ven? Tenemos punto 5. A este, ¿por qué le puso punto 45? Porque aquí le vamos a poner, ¿qué? Punto 5. Y empiezan a hacer sus simulaciones y empiezan a ver cómo se comportan los sistemas. Bueno, esta es la contribución que tienen, ¿sí? Los métodos de sintonización de Ziegler-Nichols. ¿Ok? Y ya cuando esto lo vamos a decir que lo sustituimos dentro de la ecuación de transferencia del mismo controlador, pues sí, con un poquito de álgebra encontramos que el controlador PID tiene un polo en el origen y un doble cero en S igual a -4 sobre el periodo crítico. Y este, sí, es el segundo método, sí, de sintonización de controladores de tipo PID, sí, Ziegler-Nichols. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Y básicamente, pues esto es vamos a decir que esto es el tema final de esta unidad, ¿sí? Esto es la realización de todo lo que han estudiado en este curso, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Viene, ¿sí? A poner la cereza en el pastel, pues este método, porque ustedes ya son, ¿sí? Expertos para diseñar sistemas de control. Todo lo que les estoy hablando aquí de polos, ceros, funciones de transferencia, ganancias y todo eso, frecuencias y bla, 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 y lo que ustedes quieran, pues básicamente, pues ya, ¿sí? Deben de más o menos dominarlo, al menos con con cierto nivel, ¿sí? Lo mínimo que se necesita que ustedes puedan manejar de toda esta teoría, pues es lo que solicita su programa de estudios, ¿sí? Y por eso se llaman las competencias mínimas. ¿Me explico? Y para esto, pues vamos a hacer algunos ejemplos para que quede más claro estos dos métodos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Entonces, al ratito le subo su tarea con su actividad para entregar dentro de 8 días. Y mañana discutimos también la otra actividad. Va a ser una actividad, pues casi de regalo, ¿sí? Y bueno, pues con eso terminaríamos el curso y el día lunes nos estaríamos viendo en su examen, ¿sí? Y se acabó, ¿sale? Desgraciadamente, pues no todos podemos entrar al cielo, entonces pues lo mismo sucede en este curso, no todos, desgraciadamente no vamos a aprobar, veo muchos compañeros pues que ya ni se presentan el curso, ¿sí? Y es muy importante decirles, ¿sí? Que en este curso tuvieron muchísima suerte todos. ¿Sí o no, jóvenes Lira? Joven Juan Pablo, Sí, la verdad. ¿sí? Hoy se ve, ahora me van a decir, ¿sí? El doble Saratoga, ¿no? No, ese profesor es bien barco, ¿eh? Pero barco con ganas. ¿Sí o no, joven Velasco? No, 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 no. Porque, pues, yo les hubiera puesto un examen así de esos, ay, bien chulos, de esos que dice el alumno, híjoles, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero bueno, sí. ¿Perdón? Yo todavía me acuerdo del que nos hizo encontrar la Ah, ay, pues me acuerdo, pues ves que la gran mayoría pues nunca me dejan los exámenes en blanco. Bueno, pero en fin, pues vamos a ver el primer método. Fíjense, supónganse o vamos a asumir, ¿sí? Que yo tengo una planta, ¿sí? Yo no conozco cuál es mi planta, ¿no? O sea, viene aquí mi sistema, ¿sí? Y tengo una planta. Yo no sé cuál es mi planta, pero la única forma que tengo para poder simular plantas en este caso es el uso de quién? De MATLAB, ¿me explico? Entonces aquí tengo, esta es mi planta, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces quiero ponerle a este sistema para poder aplicar el método 1 de Ziegler-Nichols, ¿sí? Pues necesito aplicarle un escalón unitario, ¿no? ¿Cierto o falso? Cierto.
Entonces, pues le aplico el escalón unitario. O sea, esta planta, como la ven aquí, la pueden implementar en MATLAB y pueden ver lo que sucede, ¿no? En este caso sería Y de qué. Con respecto al tiempo. A lo que dice el primer método es que debe de salir una S más o menos. Ahí está la S. Entonces, yo desconozco esta planta, ¿sí? Pero pues ahorita, ¿dónde voy a sacar una planta? A qué empresa voy a ir y le voy a decir, déjame ponerlo en escalón unitario. Entonces podemos hacer el uso de MATLAB, ¿sí? Y a este sistema, pues aplicarle, ¿sí? El escalón unitario para obtener este sistema. Entonces, básicamente, pues ustedes se encuentran en el punto de inflexión y pueden poner una línea recta, ¿sí? Me explico así como la presentación. Aproximadamente, pues aquí tengo 2, entonces la mitad más o menos es 1. Entonces, ¿cuánto tengo en este cruce? Pues aproximadamente 8. ¿Sí está claro? Jóvenes, Sí, profe. más o menos, ¿no? Es punto 8. Ahí pueden poner lo que ustedes quieran, punto 7, punto 75. Esto lo hicimos muy bien, puesto que, bueno, les voy a platicar. Esto, esta presentación que están viendo ustedes se presentó, ¿sí? A nivel institucional, ¿sí? Platicamos de esto a nivel institucional con varias universidades, ¿no? Entonces, por eso está bien hechecito, ¿sale? O sea, sí se calcularon los valores, pero pues le pueden poner aquí punto 75 si quieren, o pues, ay, no sé, punto 90, ¿sí? Está bien, no hay problema. Pero si tienen la curiosidad de hacerlo bien, pues lo pueden hacer, lo pueden graficar en MATLAB y podemos encontrar muy bien cuál es esto. ¿Cómo se encuentra el punto de inflexión? Pues hay que sacar cuáles, pues ahí las ecuaciones características y correspondientes para encontrar el punto de inflexión y hacerlo de una manera adecuada. Ahora bien, ¿cuánto tengo de aquí para acá? Pues básicamente se van a dar que son, ¿qué? 4 unidades, ¿sí? Cuando la respuesta, ¿sí? De esta pendiente, ¿sí? Llega al 100% del valor final. Y bueno, con estos valores, ¿sí? Podemos ver que el sistema se puede aproximar como un sistema de esta forma, ¿sí? Es un sistema, ¿sí? De primer orden con retraso de transporte. ¿Pregunta? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, una vez que medidan las respuestas del escalón unitario de la planta, ¿sí? Y tenemos estos parámetros, o sea, medidas de la respuesta del escalón unitario de la planta, ¿sí? Ofrecen los siguientes parámetros, T igual con 4 y L igual con 8. Entonces, los parámetros del controlador para estos casos son Kp igual con 6, Ti igual a 1.6 y T sub D igual a 0.4. ¿De dónde encuentro estos parámetros, jóvenes? De la tabla. De la tabla. Entonces yo me voy aquí a la tablita, a mi tablita del primer método. ¿Y cuánto vale la T? 4. 4. ¿Y cuánto vale la L? Punto 8. 8. Entonces, ¿cuánto es 4 entre punto 8? A ver, ¿por qué? ¿Cuánto es 4 entre punto 8? ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 1, 2. Ajá. Por 1, 2 me da 6, ¿no? Por Sí, 1.2. está 6. ¿Sí? ¿Cuánto es L? Por 2 me da 1,6 y la mitad de L, ¿cuánto es? 0.4. Entonces esos son mis valores que tengo del primer método, ¿no? ¿Vale? Y ya sintonicé mi sistema, ¿sí? 1.6 y 0.4. Entonces todo esto, ¿sí? También estos valores, ¿dónde los pongo? Ah, bueno, pues estos valores, sí, los sustituyo en la función de transferencia, ¿sí? Nada más le pongo aquí los valores. En este caso, ¿cuánto es? 6. ¿El tiempo integral de cuánto es? De 1.6.
y el tiempo derivativo es de 0.4. Hago el álgebra correspondiente y me queda que esto es 6 por quién. Bueno, si quieren verlo así, ¿no? 0.6 por t, ¿cuánto es? 2.4, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Por quién? Sobre S más 1 sobre L. ¿Quién es 1 más 1 sobre L? ¿Cuál es la inversa de 0.8? ¿Quién dice yo? Entonces esto es 2.4. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así. ¿Por quién? ¿Quién es, jóvenes? Pues me dice que es 1.25, ¿no? Al cuadrado, ¿sí? Entonces, este es mi controlador, ¿sí? Que básicamente tengo aquí ya en MATLAB, ¿no? ¿Sí lo ven? Ahí está el 2.4, es el 2.4. ¿De quién? De S más 1.25 al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre S. Lo ponen en MATLAB y me va a dar esto, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cómo voy a implementar y cómo voy a ver que realmente funcione esto? Pues lo puedo hacer en MATLAB. ¿Ven cómo se puede hacer o es necesario que lo hagamos en MATLAB? ¿Qué tenemos que hacer? Tengo mi ¿qué? Mi planta que es 1 sobre quién, S más 1 a la 3. ¿Cierto o falso? Necesito mi ¿qué? Mi controlador. ¿Qué tipo de controlador tengo aquí? Pues tengo un controlador de tipo PID. ¿Sí? Ahora yo sé que mi controlador es 2.4 de S más 1.25 al cuadrado sobre S. ¿Sí? Tengo mi punto de referencia, ¿sí? Y retroalimento. Entonces tengo mi salida y tengo mi ¿qué? Mi entrada. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que poner aquí? Un escalón unitario, ¿sí? Aquí le voy a poner un escalón unitario ya para comprobar que es cierto todo lo que estoy viendo, ¿sí? Y ese escalón unitario, pues básicamente, ¿sí? Viene así, entra así. ¿Y qué respuesta voy a tener aquí? Ah, pues es esta, la que tengo aquí. ¿Sí? ¿Y este es quién? Mi respuesta. ¿Cuánto tengo de aquí a acá? ¿Cuánto tenemos? Es como .50, ¿no? De aquí para acá tengo como .50, ¿sí o no? ¿Y cuánto tengo de aquí hasta acá? ¿Como punto qué? No, .20, ¿no? Entonces, si este es el 100%, ¿cuánto tengo con esto? ¿Quién me dice? Es .2%. ¿Entre qué? .5. ¿Cuánto tengo? 40%. El 40%, ¿sí? Si lo hacemos adecuadamente, vamos a ver que estamos como en el 31%. Hay que encontrar los valores y básicamente tenemos casi una reducción al 25%, lo cual es aceptable, ¿sí? Es decir, ¿sí? Esto, si no mal recuerdo, este es .17, si no mal recuerdo, ¿sí? Este es .17 y este es 54, ¿eh? Si no mal recuerdo, ya haciéndolo bien, ¿sí? Entonces, en este caso, es .17%. ¿Entre cuánto? .54, ¿sí? Y tenemos un 31%. Dice,
La conducta del controlador es la esperada. La razón de respuesta de decaimiento para la respuesta escalonitario está próxima a un cuarto, es decir, esto está al 31%, casi estamos al 25%, y entonces esta respuesta es la adecuada. Pregunta, y lo vuelvo a repetir, ¿saben cómo hacer todo esto o quieren que lo hagamos? Esta parte de aquí, implementarla en MATLAB. Sí, profe. ¿Quién dijo que sí? Yo, Sí. Fragoso. Fragoso. Está bien, señorita, pues esto es lo que quiero que me digan. Sí, vamos a hacerlo, profe, porque no entiendo ni un nada, ¿no? Pues vamos a verlo en MATLAB, ¿no? Mantener. Joven, Velasco, ¿ya queda más claro este método? Pues creo que no habíamos visto el método 1 con ustedes, ¿verdad? Me, me acuerdo que sí los llegamos a mencionar. Creo que se los dejaba de tarea nada más, ¿no? Para que lo investigaran, porque estaba bien fácil, es más un trabajo de graficar y todo eso, ¿no? Pero bueno, Creo fíjense, que sí. para todos aquellos que fuimos a la escuela, ¿cuánto es? Vamos a hacer la parte de la planta, ¿no? Pues vamos a ver el numerador de la planta, ¿cuánto es el numerador? Es 1, ¿no? Y el denominador de la misma planta, ¿quién es? 1, ¿sí? 3, 3, ¿qué es? Cúbica, cuadrada, lineal y... ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y esta es mi función de transferencia de la planta. ¿Sí? ¿Sí está claro? La función de transferencia de la planta es el numerador de la planta y el denominador de la planta, ¿vale? Y este es igual a esto. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí o no? ¿Qué tengo aquí? Perdón, déjenme, vamos a llevárnoslo. Esta es la planta, ¿no? ¿Sí la ven? S más 1 elevado a la cubo me tiene que dar ¿qué? Esto, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Sí? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí? Bueno, ahora, yo no conozco esto, entonces, pero yo puedo simular aquí en mi laboratorio, ¿sí? Por eso se llama MATLAB, pero si quieren no le pongan MATLAB, pónganle laboratorio mi alegría y vamos a ponerle un ¿qué? Un escalón unitario a mi planta, pero yo no conozco mi planta, entonces yo no sé qué es, ¿sale? Entonces veo qué, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? ¿Sí? Y ahí están las ardillitas dentro de la computadora trabajando a todo lo que dan para obtener la gráfica. ¿Sí? Ahí están, pues otros están cansadas. Entonces, fíjense que tiene una ¿qué? Una respuesta de S. En esta respuesta de S, pues me está indicando qué método voy a aplicar, señorita Fragoso, el 1 o el 2. ¿El 1? Pues el 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Pues tengo que hacer esto que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Vale? Y ya vio cómo lo calculamos. Aquí en MATLAB, pues podemos encontrarlo bien fácil, ¿sí? O cómo puede encontrar esos datos, ¿sí? Ah, pues bien fácil. Uno agarra y dice, voy a copiar la figura, ¿sí? Por ejemplo, se va aquí a una nueva, perdón, se va a una nueva diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pega su gráfica, ¿sí? Eh, y obtención de datos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? Pues básicamente esto pues vamos a cortarlo para que no esté tan grande. Vamos a cortarle aquí. Luego vamos a cortarle aquí. Uy. Bueno. Todavía
puedo, ¿sí? Y pongo una línea, ¿no? Primero me llevo mi línea. Y a esta la cambio de qué. Vamos a poner en rojo. Y allí empiezo a hacer qué. Más o menos dónde está el punto de inflexión, pues va para arriba y así ya empieza a ir para abajo. Entonces, más o menos así, ¿no? ¿Yo no? Ahí está. Sí, No, ¿quieren el código de cómo encontrar esta gráfica? ¿Necesitan este código? Bueno, pues vamos a ponerlo aquí, ¿no? Vamos a insertar. Ya me imagino ahorita la señorita Nicole está, ay, profe, ¿ves? Está más fácil que robarle el dulce a un niño. ¿Vale? Ahora bien, en el momento que nosotros ya tenemos la tablita, ¿sí? Ya, ¿tienen alguna pregunta de cómo obtener estos parámetros? ¿Jóvenes? ¿Pregunta de cómo obtener estos parámetros? No, profe. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de cómo obtener este controlador? No, profe. Ah, bueno, el problema es cómo implementarlo en MATLAB, bueno, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos para acá, ¿sí? Vamos a poner otra acá, vamos a poner otra aquí abajito, ¿sí? Nueva diapositiva, ¿no? Aquí vamos a poner, continuamos. Entonces, yo sé de alguna forma, ¿sí? Sí, que mi controlador como tal es 2.4. Ah, no. Yo sé que es S, más o menos, más 1.25, ¿no? Al cuadrado. Pero esto es igual a 2.4, ¿por quién? Por S, más 2 veces el primero por el segundo. ¿Cuánto es 2 este? ¿Cuánto es 1.25 y 1.25? Si es 1.25 y 1.25. 1.25, ¿cuánto es 1.25 al 2 veces? ¿Cuánto es 25 y 25? ¿Ya se me fueron? 1.25 por 2, ¿cuánto es? 2.5, ¿no? Nos tenemos 2.5. ¿De quién? De S. Este es S cuadrada. ¿Más quién? 1.25 al cuadrado. ¿Cuánto es 1.25 al cuadrado? 1.562. 1.562. Dice el joven. 1.562. ¿Vale? Y 5, ¿verdad? Creo que teníamos. Vamos a ponérselo. Y todo esto lo tenemos que multiplicar por quién? Por 2.4. Entonces me queda 2.4 de S cuadrada más ¿cuánto es 2.4 por 2.5? Mientras yo hago el 1, por 2.4, 3.75. ¿Acá cuánto nos da? 6, ¿no?
6. Más a mí, ¿cuánto me dio en el otro? ¿Sí? 3.75, ¿no? Todo esto sobre eso. ¿Esto quién es, jóvenes? Pues, ¿quién es la planta? Ese es el controlador. ¿Y la planta quién es? Aunque yo teóricamente no la conozco. ¿Sí? La planta es esta. Entonces, mi sistema de control básicamente es este. Entonces aquí debe ser YDS y este debe ser RDS. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a poner allí en RDS? Pues en RDS yo voy a aplicar una referencia. ¿Cuál es la referencia? Pues el escalón unitario, ¿no? Esta es mi referencia en el dominio del tiempo. Entonces yo, ¿sí? Quiero saber cuál es la respuesta en el dominio del tiempo. ¿De quién? Pues básicamente de mi sistema. Este sería YDT. ¿Y a dónde tiene que llegar? Pues teóricamente tiene que llegar ¿a dónde? A la referencia que va es 1. Pero yo necesito yo necesito ver qué respuesta tenga. No sé cómo voy a hacer mi respuesta y eso es lo que voy a investigar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en MATLAB? Pues tengo que introducir el controlador y mi planta, pero también tengo que reducirlo para encontrar un sistema que se le voy a llamar G, ¿sí? Ya es mi GDS, ¿sí? Como normalmente lo conocemos. Y después voy a aplicar para encontrar, ¿sí? Este sistema reducido, pues hay que multiplicar este por este o hay que encontrar, ¿sí? La reducción de este y luego retroalimentarlo. ¿Está claro lo que vamos a hacer en MATLAB? Sí, profe. Bueno, ahora es muy importante para los que van para control avanzado. No sé quién vaya a dar la materia de control avanzado en la mañana o en la tarde, pero yo les recomiendo que aprendan a hacer esto porque en control avanzado lo van a ocupar. ¿Sí? O sea, si creen que ya se libraron de esto, pues no es del todo cierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vámonos al MATLAB. Aquí en MATLAB, que ahora necesito mi controlador, ¿no? ¿Cómo defino mi controlador? ¿Quién me dice? Pues hay que poner un ¿qué? Un numerador para el controlador. ¿Cuánto vale el numerador del controlador? S cuadrada. No, es 2.4, ¿no? 2.4. ¿Quién más? 6. ¿Quién más? 3.75. 3.7. Exactamente. Y luego el denominador del controlador, ¿quién es? S, ¿no? Entonces es 1 y 0, ¿no? ¿Está claro? Y mi función de transferencia del controlador, ¿quién es? El numerador del controlador, el denominador del controlador, ¿sí? Y vamos a ver aquí. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos dos? ¿Sí? Pues necesito, ¿sí? Multiplicarlos si puedo ocupar el comando de series, ¿sí? ¿Y quién es? La función del controlador y la función de mi planta. E encuentro que mi sistema, ¿sí? Ahora este sistema hay que retroalimentarlo. ¿Me explico? ¿Y cómo lo retroalimento? Bueno, mi sistema como tal, ¿sí? ¿Es quién? Hay que retroalimentar esto de forma que unitaria, ¿no? Entonces es G y pongo el 1, ¿sí? ¿Y qué sistema tengo? Pues tengo este, es el sistema retroalimentado. Este es ya, todo esto de aquí es mi simplificación y es mi diagrama de bloques. Es decir, esto de aquí, me lo voy a llevar así, esto de aquí, básicamente, es mi función de transferencia, ¿de quién? De mi sistema. Es decir, este de aquí, si yo lo simplifico,
Voy a encontrar que esto es igual a ¿quién? A RDS. Y esto es igual a YDS. ¿Y qué es lo que tengo que poner aquí? Básicamente, pues E estaba aquí. ¿Me explico? ¿Está claro? Sí. Vamos a dejarlo así. Así lo voy a dejar. ¿Vale? ¿Todos? ¿Todos estamos? Sí, profe. Entonces, ahí está. Entonces, para esto sirve todo lo que hemos trabajado. ¿O alguna vez se habían preguntado para qué servía la reducción de diagrama de bloques? Van a decir los jóvenes, no, nada más nos dicen que lo hagamos y se acabó. ¿Cierto o falso? Bueno, pues sirve exactamente para eso. ¿Para qué? Pues para encontrar el que. A ver, este viene para acá. Permítanme, porque luego de que se pone, se pone. Entonces vamos a ponerlo más. Vamos a ponerlo así para que se vea que tiene que su cuadrito, ¿sí? Y vamos a dibujar y queda más, mucho más presentable, ¿no? Y esta es mi entrada. Y este es mi ¿qué? Mi salida. Entonces esto es YDS. Y este es RDS. Y de aquí para acá tenemos esta simplificación. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito nada más ponerle? Pues el escalón unitario. ¿Y cómo lo hago ese escalón unitario? Pues vamos a hacer esta figura y voy a encontrar en el MATLAB, pues que nada más hay que ponerle ¿qué? El step, ¿a quién? Pues al sistema, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Y qué es lo que hace? Pues me da esto, ¿no? Esa es la respuesta que esperábamos. ¿Y cuánto tenemos de valor máximo aproximadamente? ¿Sí? Tenemos 1.54, es decir, de aquí a acá tenemos 0.54 y cuánto tenemos de aquí a acá, tenemos 0.17, que básicamente esta oscilación, ¿sí? Ha disminuido aproximadamente el 31%, que era más o menos lo que se deseaba, un 25%. ¿Me explico? Entonces, esta es la respuesta de mi control sintonizado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Van a querer todo este código? Sí, Sí, profe. estoy de acuerdo. Déjenme ponerlo acá. Lo vamos a poner como script. ¿Por qué? Porque me gusta más como lo copia del script. Ándele, así. Y vamos a llevárnoslo por cachitos, ¿no? Bueno, no por cachitos, pero copy. Y vamos a llevarlo a dónde? A la presentación. Bueno, ya casi estamos por terminar lo que es el curso y la materia también. Ya casi son un par de semanas y nunca he platicado con ustedes. ¿Y de plano si están aprendiendo algo o no? Sí, profe. De todas las materias que llevan, ¿cuál es la que les ha gustado más? Entonces, profesor, está difícil, a mí me gustaron. Bueno, a mí en lo personal nada más me falta esta materia y ya, Ok. ¿Y en los demás? todo bastante. Ok. Yo creo que de las que más me han gustado, diseño, diseño mecánico. Ajá. Es interesante. Sí, diseño mecánico es muy interesante. Análisis de materiales también. Bueno, así se llamaban Sí, materiales sí, 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 está bien. 12. y otra. Me gustó control, pero me gustó control avanzado. Se me hizo un poco más fácil. No sé por qué, pero lo entiendo más fácil que teoría de control.
Ah, bueno, porque ya es otro, sí, es otro, no es control clásico, ¿no? Pero sí, sí, sí. Ya, bueno. Y allí, las señoritas que que nos comparten. A mí me gustó de este curso la de señales digitales, programación de PLC. ¿La de cuál? Señales digitales de programación de PLC. Ah, también es muy interesante, ¿sí? Entonces, lo importante aquí, como nos comentan sus compañeros, pues, si les gustan las señales digitales o les gusta, por ejemplo, ¿qué era? Diseño de sistemas mecatrónicos, joven SDRAD, pues es básicamente donde, pues, vean, ¿sí? Dónde les gusta trabajar, ¿no? Dónde van a trabajar. Si les gusta, por ejemplo, dice la señorita Fragosa, a mí me gusta de esas cosas para PLCs, las señales digitales, ¿no? Todo eso, pues buscan un trabajo que realmente pues les guste, ¿no? Porque a final de cuentas, pues yo les puedo preguntar allí, el joven Juan Pablo Velasco Ángeles, ¿usted trabajaría en esto en área de control? De como unidad de control. Sí, como su área. Es muy difícil. Pues, Yo digo que si no hay si no encuentro así en el peor de los casos, es que es muy difícil. Hay momentos que sí le llego a entender bien y hay momentos en donde me atoro. ok, sí, Pero está bien. sí llegaría a trabajar, pero sería de mis últimas opciones. Ok, está bien, pues eso es lo importante, ¿no? Señorita, Montserrat, ¿usted qué opina honestamente? ¿Usted le gustó el control? Eh, pues sí me gusta, pero tal vez no para trabajar en ello. Ok, está bien, sí. Hay compañeros, compañeras que me han dicho, honestamente, profesor, esto no me gusta. Sí, me lo han dicho. Está bien, pero es importante que se den cuenta, sí, que se midan y que le echan ganas y decir, no, esto no es. Y ya cuando lleguen a trabajar, pues ustedes también puedan tener una visión de, pues imagínense, les dicen, no, es que aquí hacemos puros controladores, lo que más necesitamos es que, por ejemplo, den mantenimiento o luego sintonicen controladores o hagan esto o hagan el otro con respecto a controladores. Uno dice, no, muchas gracias, esto no es lo mío, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces es importante que vean esto, ¿no? Y pues uno puede decir, no, pues es que, ¿sabes qué? La verdad, pues le ha pasado a muchos de sus compañeros, ¿sí? Dicen, ¿sabes qué? Yo mejor prefiero ir a cocinar cajeta, ¿no? Está bien, pero tienen que darse cuenta qué es lo que quieren hacer, ¿vale? Esta área, el área del control automático, es muy interesante y muy importante para su área, pero, ¿sí? También tiene su chiste, ¿no? Entonces, el primer método, ¿sí? De Siegel-Nichols, ¿sí? Nos ha dado, ¿sí? Los parámetros para poder diseñar un qué, un sistema de control de tipo PID para un sistema donde no tenemos integradores, ¿sí? Y donde no tenemos dinámicas de polos complejos conjugados, ¿sí? Este es el método uno, ya vimos cómo obtener los datos, cómo podemos simular y ustedes le pueden decir al mismo operador, al gerente de la planta, ponle este y este valor. ¿A quién? Pues estas cositas que ven aquí, ponle esto y vamos a tener seguramente este tipo de respuesta. ¿Me explico? El día de mañana, creo que ya se nos vino el tiempo encima, vamos a ver el ejemplo de quién, del segundo método. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, algún comentario, jóvenes, con respecto a esto? ¿Sí? Profe, ¿esto también vendría en lo que es nuestro examen del día lunes? Claro que sí, y lo que veamos mañana. Ok, ¿Vale? sí, Bueno, entonces también ahí estén pendientes. De todos modos, a ustedes los veo el día de mañana para la nueva actividad, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es la nueva actividad.
Y bueno, a ver, ahí nos hacen una pregunta. ¿Quién fue? Buenos días, disculpe, ¿podría ponerme asistencias? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Claro que sí, señorita. Ahorita lo vemos. Bueno, a ver. Déjenme poner la asistencia aquí a la señorita porque si no se nos va le va a dar un infarto. Rodríguez Velázquez. Permítame que le ponga asistencia. A ver, permítanme